En esta sección de la práctica número 1 de análisis de aguas, vamos a ver cómo se realiza la determinación de contenido de sulfatos. Y lo primero que tenemos que hacer es la preparación de la disolución de estándar de sulfato de sodio. Se pesa la cantidad que ya hemos calculado para preparar la solución que necesitamos. Se pesa en un vaso de precipitados y se va disolviendo poco a poco en en un vaso de precipitados, de tal manera que poco a poco ese sólido vaya disolviéndose. También podemos agregar el agua directamente al sólido, pero en este caso se decidió hacerlo de manera contraria. Se va agregando el sólido y se agita hasta que se disuelva totalmente. Después de terminar de solubilizar totalmente ese sólido, se se trasvasa a un matrazo forado del volumen ya determinado para poder realizar la medición de volumen total de nuestra solución y que tenga la concentración que hemos propuesto, que era de 0.1 miligramos de sulfatos por cada mililitro de solución. Posteriormente, también tenemos que preparar los estándares las soluciones de solución acondicionadora para poder realizar esta práctica. Cuando ya tenemos nuestro estándar, le vamos a ir agregando estándar a nuestro matraz y le vamos a agregar la cantidad de estándar que indica nuestro manual. Normalmente es de 5 en 5 mililitros de solución hasta llegar a 30. Después de agregar la cantidad necesaria a cada matraz, también se le agrega solución acondicionadora. Y esta solución acondicionadora nos va a permitir que haya una floculación o una flotación de los sólidos que se van a formar de sulfato de bario. También tenemos que agregarle cloruro de bario dihidratado. El cloruro de bario es el precipitante de los sulfatos. Se precipitan como sulfato de bario y también cada matraz de estándares que estamos preparando lo vamos a agregar. A cada matraz le vamos a agregar el correspondiente contenido de cloruro de bario para que se produzcan los sólidos que van a provocar una turbidez en las soluciones y esa turbidez impide el paso de la luz del equipo que vamos a utilizar para la medición. Se le agrega la cantidad necesaria, se enjuaga el vaso de precipitados donde venía el cloruro. Y poco a poco todos los matraces donde tenemos nuestros estándares van teniendo la cantidad, van volviéndose turbios por la formación del sulfato de bario. Todos los matraces tienen que aforrarse con agua destilada. Se les agrega la necesaria agua destilada para que se llegue al volumen de aforo. Y así tenemos todos nuestros estándares diluidos o producidos a
un volumen de 100 mililitros. Cuando se necesita mucho líquido, se realiza con vaso de precipitados, pero cuando ya vamos a terminar de llenar ese matraz, se utiliza una piseta para poder agregar gota a gota la cantidad necesaria para el aforo. Ahí todavía le falta un poquito, pero con una piseta se llena por completo. Ustedes pueden observar que aquí ya se nota un poquito la turbidez que se va formando por la formación del sulfato de bario. Y finalmente, cuando ya están aforados los matraces, se les coloca un tapón, y a ese tapón, o más bien a ese matraz, se le agita volteándolo unas 10 veces o 15 veces para asegurarnos de que haya una mezcla completa del contenido del matraz. Posteriormente vamos a ver cómo quedan todos los matraces, y también tenemos el de nuestra muestra. Entonces todos los matraces se agitan, se invierten para poder agitar correctamente. Lo adecuado es que se hagan mínimo unas 10 o 15 veces para asegurarnos de que quedó bien mezclado. Hay que cuidar que no se salga nada del matraz durante este procedimiento de inversión, para que no cambie la concentración de nuestro estándar. Cuando ya tenemos todos nuestros estándares preparados, podemos entonces observar que conforme aumenta la cantidad de sulfato en ese estándar, pues entonces aumenta la turbidez de la solución. Decía yo anteriormente que la turbidez nos va a provocar que la transmisión de la luz que produce el equipo de medición queda impedida por esta turbidez, y entonces la transmitancia va a ser inversamente proporcional a la cantidad de analito que contiene cada uno de nuestros estándares. Posteriormente vamos a preparar al equipo. El equipo tiene que ajustarse. En esta parte de aquí tiene todas las instrucciones de cómo ajustarlo, y nuestro manual también dice cuáles son las condiciones que debemos de utilizar para poder ajustar nuestro equipo y funcione de la mejor manera posible. Con esta perilla ajustamos la longitud de onda. Aquí abajo tiene una palanquita en la que se selecciona el filtro, que son 2 posiciones, y con las otras perillas también se ajustan todas las condiciones del equipo, de tal manera que esté listo para la medición. Ahí se tiene que ajustar a 0 de transmitancia. No hay nada dentro de la celda de medición, ni siquiera hay ningún tubo. Tiene que estar ajustado a 0 antes de realizar la medición correcta. Entonces ya quedó en ceros, transmitancia de 0. Y ahora lo que se busca
es hacer la medición del blanco. Con la medición del blanco, nosotros vamos a ajustar a una transmitancia del 100%. Si ustedes pudieron observar los videos anteriores, la menos turbia prácticamente está totalmente transparente. La solución que no está turbia, que está prácticamente transparente, es la primera. Es el estándar número 1, lo denominamos blanco y tiene una concentración de 0 miligramos por litro de sulfatos. Con este, nosotros ajustamos a 100% la transmitancia de nuestro equipo para poder tener a nuestro equipo listo para la medición. Entonces se llena la celda. Tenemos una serie de celdas que podemos utilizar. Se llena con el estándar, se coloca dentro del equipo y se cierra. Se busca el valor de transmitancia y se ajusta a 100%. Supuestamente, si no contiene nada de analito, nuestra señal tendría que ser 100%, es decir, toda la luz que emite el equipo tiene que llegar al detector. Entonces ahí lo ajustamos a 100% para que quede listo para los demás estándares. Y se comprueba con la absorbancia. La absorbancia es el menos logaritmo de la transmitancia y nos debe de dar 0. Posteriormente se realizan las mediciones para todas las demás muestras, todos los demás estándares, y conforme va aumentando esta cantidad de contenido de sulfatos, está más turbia y tiene menos porcentaje de transmitancia de la luz. Aquí la forma en que funciona este equipo es que emite un rayo de luz a una longitud de 420 nanómetros y esa luz debe de llegar a un detector. Cuando nosotros encendemos el equipo, no tiene nada dentro de ese espacio donde estaba la tapita negra, y entonces la luz pasa directamente desde el emisor de la luz hasta el detector. Cuando nosotros colocamos cualquiera de las celdas llenas con la muestra o el estándar que vamos a medir, entonces hay una interrupción del paso de la luz o un bloqueo del paso de la luz, y el equipo mide cuál es ese porcentaje entre la luz que emite y la luz que le llega al detector. ¿Cuál es el porcentaje de la luz que sí le llega al detector? Cuando nosotros entonces hicimos la medición de la medición de la transmitancia del estándar que no contenía sulfatos, al no contener sulfatos no está produciendo ningún sólido suspendido que bloquee el paso de la luz. Por lo tanto, toda la luz debería de pasar, y entonces por eso lo ajustamos al 100%. Conforme entonces nosotros vamos agregando más y más estándares, la transmitancia va disminuyendo. A mayor concentración, menor es la transmitancia de la luz, porque cada vez más la turbidez impide que la luz llegue hasta el detector. Nosotros debemos de realizar una gráfica de transmitancia contra concentración, de acuerdo con la concentración que nos indica nuestro manual, y con el mismo procedimiento que vimos en la diapositiva anterior, se miden todos los estándares y también la muestra.
Cuando yo tengo una muestra de concentración desconocida y yo tengo la tendencia de mis estándares, yo puedo realizar una regresión lineal de los datos experimentales de los estándares para que cuando yo tenga una muestra desconocida, yo no voy a saber cuál es su concentración, pero sí voy a poder saber cuál es la lectura de transmitancia que me da el equipo. Y entonces, utilizando este dato de transmitancia para la muestra, entonces voy a llegar hasta, hasta la línea recta de la regresión lineal que realicé de mis datos de los estándares, y entonces voy a conocer la concentración que tengo en mi disolución. Con esta información, entonces, yo puedo realizar finalmente el cálculo del contenido de sulfatos. En el manual viene una fórmula en la cual yo voy a ingresar el dato de mi muestra, de la concentración que me da de la gráfica, y la voy a multiplicar por los correspondientes factores de dilución y los demás factores que sean aplicables. En esta tabla que tenemos aquí, entonces vamos a ver toda la concentración en miligramos por litro de sulfatos contra el porcentaje de transmitancia de la luz. Entonces vemos que cuando no tenía nada de sulfatos, no se produjo ningún, ningún sólido suspendido de sulfato de bario, por lo tanto la transmitancia es al 100%. Conforme vamos agregando más sulfatos al estándar, entonces va produciendo un mayor bloqueo de la luz, y entonces nuestra transmitancia va disminuyendo proporcionalmente. Cuando generamos entonces nuestra gráfica, podemos conocer la concentración en miligramos para la muestra al compararla con los datos de esta tabla, pero produciendo nuestra regresión lineal. Finalmente, entonces tengo que entregar al profesor el resultado del contenido de sulfatos que tiene mi muestra.